Bienvenidos chicos a otro video más del módulo de reproductivo y vamos a continuar con los temas de tumoraciones. En esta oportunidad vamos a revisar algunos conceptos de lo que es el cáncer de ovario. ¿Okay? Ya en los videos anteriores hicimos una visión general, revisamos el cáncer de cervix. Ahora vamos con uno que es conocido, como nos habíamos referido adelante, el asesino silente, que es el cáncer de ovario. Así que vamos juntos. Como habíamos visto, el cáncer de ovario puede venir de varios tipos, dependiendo de las células de las cuales tenga su origen. Puede ser epitelial, como también puede derivar de células sexuales, de cordones sexuales, como veíamos en los teratomas, los disgerminomas, células del seno endodérmico, etc. En el caso del cáncer epitelial de ovario, es el que más va a tener una tasa de mortalidad de todos los tumores malignos ginecológicos, ya que más del 2/3 de las pacientes presentan enfermedad en estado avanzado en el momento del diagnóstico. De ahí esa mantra que se le pone alrededor de asesino silente. Se cree que los carcinomas serosos son los más frecuentes y pudieran estar relacionados al cáncer en la trompa de falopio e inclusive el cáncer a nivel del peritoneo. Y las neoplasias malignas de ovarios se presentan en todas las edades. Podemos tener tumoraciones como tumor del saco vitelino, el seno endodérmico, que puede aparecer en niñas de 4 y 5 años, así también como tenemos algunos tumores que van a aparecer en momentos más avanzados de la vida. O sea que los diferentes tumores de ovario no van a tener un respeto por la edad en ese sentido. Es el quinto cáncer más frecuente en mujeres en Estados Unidos, después del pulmón, mama, colon y útero. Es el responsable del 4% de todos los cánceres femeninos y del 31% de los cánceres del aparato reproductor femenino en general. Es la cuarta causa más frecuente de mortalidad por tumor maligno en mujeres y la tasa de mortalidad para las mujeres de raza blanca es mucho más elevada, y los cánceres epiteliales son más frecuentes en mujeres de más de 50 años. Se asocia a una baja paridad e inclusive a pacientes con dificultad de concebir, así también con la menarquia temprana y la menopausia tardía, tomando en cuenta que usualmente la edad media de la menopausia es 51 años, para tener una idea más o menos de qué se refiere, y usualmente se conoce como pubertad precoz cuando hay desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en niñas antes de los 9 años de edad. Se ha asociado con el uso de talco, inclusive, y también con el consumo de galactosa. Recuérdense que los metabolitos de la galactosa, enfermedades como la galactosemia, que son bastante raras, resultan tóxicos para la estructura del ovario. De hecho, se asocian a infertilidad, menopausia prematura, fallo ovárico prematuro y cáncer de ovario. Algunos cánceres de ovario serosos, que como vimos anteriormente tienden a ser los más frecuentes, pueden surgir a partir de las trompas de falopio. Las mujeres que tienen un índice de masa corporal alto, un buen dominicano, que se encuentran en algún grado de sobrepeso o obesidad, también tienen mayor riesgo de desarrollar. Las mujeres postmenopáusicas que están utilizando terapia hormonal sustitutiva a base de estrógenos durante más de 100 años sin progestágenos tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de ovario. Generalmente, la terapia de reemplazo hormonal no se utiliza estrógenos sin oposición, a no ser que que ya no haya útero, debido a que los estrógenos sin oposición, como ya ustedes se pueden imaginar y como habíamos hablado en otro video previamente, tienen una alta capacidad de inducir mitosis y por lo tanto son considerados cancerígenos. No es un misterio la asociación del estrógeno con el cáncer de mama y el cáncer de endometrio. Por lo tanto, esto es una asociación que se debe tomar en cuenta, pero que generalmente ya no debería haber un inconveniente, ya que en la mayoría de pacientes menopáusicas a las cuales se le va a optar por ofrecerle terapia de reemplazo hormonal, pues deben usualmente considerar la utilización de ambos, el estrógeno y la progesterona.
Existen dos vías moleculares que conducen al desarrollo de los cánceres de ovario, lo cual van a tener comportamientos biológicos bastante diferentes y probablemente un inicio, una etiología, una célula de origen que sea bastante diferente. Por lo que vamos a tener los tumores tipo 1 y los tumores tipo 2. Los tipo 1 se forman en el epitelio superficial del ovario y en las inclusiones de los ductos de Müller o derivados de los ductos de Müller. Si bien es cierto que los ovarios no derivan directamente de los ductos de Müller, los ductos paramesonéfricos, sí derivan del mesodermo intermedio, que es del mismo lugar embriológico de donde derivan los ductos de Müller. Los tipo 1, ¿verdad? Como ya dije, derivan de aquí y son responsables de cáncer en estadio temprano, como el cáncer endometrioide, el de células claras, el mucinoso y el seroso de bajo grado. En el caso de los tipo 2, son cánceres serosos de alto grado y mucho más frecuentes. Crecen mucho más rápido y casi siempre están en un estadio avanzado al momento del diagnóstico. Evidentemente, hay que tomar en cuenta que este cáncer es bastante invasivo y pues su capacidad de expandirse por la pelvis e inclusive afectar otras áreas del peritoneo es extremadamente importante. El cáncer invasivo, del 75 al 80% de los cánceres epiteliales son de tipo histológico seroso, por eso decíamos que era el más común, y los menos comunes, como pueden ver, son el mucinoso en un 10%, endometrioides en otro 10%, y ya menos de un 1% de células claras y los indiferenciados. Se encuentran con mayor frecuencia entre las edades ya mayores, 50 a 70 años, con una incidencia máxima de 56 a 60 años. En el caso del tumor limítrofe, que como el nombre sugiere, son tumores que bueno, pues se encuentran limitados y esa limitancia que tienen, bueno, pues él, de nuevo va a disminuir su capacidad de malignidad, que se encuentran circunscritos, tienden a permanecer confinados dentro del ovario por mucho tiempo y esas son buenas noticias. Se producen principalmente en mujeres premenopáusicas, es decir, mujeres jóvenes. Se manifiesta normalmente entre los 30 y 50 años de edad. En cuanto al carcinoma peritoneal, y aquí sí podemos tener un poco de malas noticias, ¿verdad? No estamos hablando ya de poder tener una transformación primaria en el peritoneo. Tiene aspecto de carcinoma mulleriano y bueno, pues puede con mucha facilidad invadir las áreas vecinas. Aproximadamente el 30% de las neoplasias ováricas que se producen en mujeres posmenopáusicas son malignas. Eso es un número bastante alto. De 10 pacientes, 3 van a ser malignas. Hay varios factores protectores, la paridad es uno de ellos, algo interesante tomando en cuenta que en el cáncer de cervix vimos la paridad como algo relativamente malo. Los anticonceptivos orales combinados también, y también la realización de salpingoforectomías profilácticas. Generalmente no es algo que se hace de rutina, eh, especialmente en mujeres premenopáusicas y que no tienen alto riesgo de presentar la tumoración, ya que evidentemente tú vas a tener, por ejemplo, una mujer de 38, 40 años, por así decirte, que todavía le quedan unos buenos 10 años de ciclicidad menstrual y de hormonas normales reproductivas, eh, tú llevarle y sacarle los ovarios, la entrarías en una menopausia quirúrgica mucho antes de lo esperado, bueno, pues las consecuencias van a ser severas a nivel sistémico, tomando en cuenta de que vas a empezar a caminarle la osteoporosis, la pérdida de densidad ósea, y además de que el factor protector hormonal sobre las enfermedades isquémicas del corazón se va a perder. Acuérdense que las mujeres tienen una protección hormonal que les convence las cardiopatías isquémicas, que usualmente se pierde posterior a la menopausia y pueden alcanzar los mismos riesgos de eventos coronarios agudos que los hombres. Por lo tanto, no solamente le vas a regalar el riesgo de que se muera de un infarto, la causa número 1 de muerte en el mundo, también le vas a regalar el problema de que tenga osteoporosis si lo hace antes de tiempo.
Eh, es un concepto que se habla mucho, pero que realmente debe ser considerado con mucho peso a la hora de tu decidir, especialmente si no es menopáusica, la paciente, tomar esa decisión. El cáncer de ovario, como mucho, bueno, pues sí lleva un carácter hereditario. Habíamos hablado previamente de la mutación de algunos oncogenes, conocidos como el BRCA1 y el BRCA2, no solamente para esto, sino también para el cáncer de mama, incluso con una asociación de cáncer de colon también, como lo ven ahí, el cáncer colorectal sin poliposis hereditaria. O sea que sí hay, bueno, pues una relación con esto y se puede medir esta relación y estas serían pacientes, pues sin duda alguna, que tengan familiares que hayan padecido de tumoraciones de mama o de ovario y que estén positivas para el BRCA1 y el BRCA2, pues ya aquí se empieza a subir el riesgo, ¿verdad?, de que el paciente pudiera presentar esta enfermedad. Y bueno, pues aquí ya empiezan a surgir esas ideas de realizar la cirugía profiláctica. Si hay probabilidad de 10% o más de padecer una mutación del BRCA, es importante tener un asesoramiento genético. La mujer que desee conservar su capacidad reproductora o retratar la cirugía profiláctica puede someterse a revisiones periódicas mediante ecografía transvaginal cada 6 meses. Recomendar el uso de anticonceptivos por la capacidad protectiva que tienen sobre el ovario, y a las mujeres que no desean mantener fertilidad, pues pudiera ofrecerse la salpingofrectomía bilateral profiláctica. Y bueno, pues la historia familiar de cáncer de mama o de ovario, hay que realizar mamografía anuales, usualmente a partir de los 30 años en adelante. Mujeres con el carcinoma hereditario colorectal no polipoideo, síndrome de Lynch, es importante que se les realice también las mamografías y la colonoscopia y biopsias endometriales periódicas. En cuanto al cuadro clínico, ojalá que hubiera mucha clínica, lamentablemente no la hay, y cuando la hay, ya estamos avanzados. Podemos decir que hay síntomas de alteración menstrual, que son bastante vagos, por así decirlo. No es algo que te pudiera orientar de una manera tan severa. Son bastante inespecíficos también los síntomas de dolor pélvico y abdominal. Nada que realmente sea tan severo como que la paciente, bueno, pues vamos a salir corriendo y como que tú sospeches una vez que hay una malignidad. La tendencia es que cuando ya la masa ha crecido lo suficiente, pues pudiera ya empezar a sugerir y ya estemos suficientemente avanzados. También puede haber derrame pleural, y también puede haber ascitis. Es extremadamente importante. O sea, esta enfermedad necesita mucha ayuda a la hora de hacer el diagnóstico. Hay que unir demasiadas cosas. No podemos decir que hay un marcador tumoral que te diga, que hay una técnica de imagen que te diga, o que la clínica es todo junto. Hay que combinar todas estas cosas para poder llegar a un índice de riesgo de malignidad. Y bueno, pues de ahí eh, crear el diagnóstico, porque decir la verdad de que hay un método eh, con una sensibilidad extremadamente alta, es decir, la capacidad de detectar quién tiene el problema, no es cierto. Un solo método por sí solo no va a tener el peso de sensibilidad para lograrlo. Por lo tanto, es una combinación de marcadores tumorales, y esto lo hemos visto en otro video anteriormente, de las sonografías, de los estudios de extensión, como la colonoscopía, de la historia clínica, el historial de la paciente, el examen físico, su sintomatología, sus factores, de todo eso junto es lo que te va, bueno, pues a ayudar. Y si tú estás pensando en este momento que el diagnóstico es como medio difícil, es porque es difícil. El diagnóstico del carcinoma de ovario usualmente va a necesitar de una laparotomía exploratoria. Cuando digo de diagnóstico me refiero a diagnósticos ya más específicos. La sonografía, sin duda alguna, te puede hablar de signos de malignidad, hablando de que las imágenes tengan tabicaciones, bilobulados, la consistencia de lo que contienen, ese tipo de cosas pudiera, pues sin duda alguna, los bordes si son irregulares,
pudieran tener te pudiera sugerir, bueno, pues estas masas complejas en los anexos por sonografía pudieran ser definitivamente que va a ser cáncer, pero para nada, pero estas imágenes son altamente sugestivas. Tener en cuenta el tamaño de las masas. Algunas masas pueden llegar a tener bastante tamaño, como ven aquí, más de 8 a 10 centímetros, que es extremadamente importante tomar en cuenta por el riesgo de que una masa quística que ya tenga más de 5 centímetros de que se tuerza, y una torsión ovárica es una emergencia quirúrgica. Evidentemente, tenemos acá lo que se conoce como el índice de riesgo de malignidad. Y el índice de riesgo de malignidad, pues, es una combinación de conceptos donde se toma en cuenta los reportes sonográficos, donde se toma en cuenta el marcador CA125, que es inespecífico. Bueno, pues se intenta, ¿verdad? Y la edad de la paciente, la condición, no tanto la edad, sino la condición reproductiva de la paciente, y para intentar de crear un índice de riesgo, un por ciento de cáncer. Se dice que un índice de riesgo de malignidad menor de 25 te habla de menos un 3% de generación a cáncer. Moderado, entre 25 a 250 te habla de un 20%, y más de 250 pues ya el 75% de cáncer. Es una idea, no es algo diagnóstico, pero como le dije previamente, pues, te ayuda es una idea de combinar estos conceptos. Los scores, como pueden ver, son variados. Tal vez el score más sencillo es el valor del CA125. Los scores están divididos. Si es premenopáusica es 1, si es posmenopáusica son 3. Y en el caso de la sonografía hay un score sonográfico, pueden verlo aquí: 1 para un quiste multilocular, 2 puntos para el área sólida, 3 metástasis, 4 con ascitis, 5 lesiones bilaterales. Es decir, que tú le vas a ir asignando scores a cada uno de estos componentes, y la multiplicación, perdón, debe darte esto. Y bueno, pues dependiendo sin duda alguna del valor de tu riesgo de malignidad, pues sin duda alguna eso va a determinar cuál va a ser la opción terapéutica. Algo que sí le digo que es muy importante es la revisión o la recomendación de unir al grupo de diagnóstico a un ginecólogo-oncólogo. Si bien es cierto, tal vez hasta este momento, sea un ginecólogo que esté haciendo esto, que debería ser un ginecólogo, cuando ya estamos presentando riesgos de malignidad que empiezan calculados, que empiezan ya a sugerir un potencial maligno de importancia, es extremadamente importante que se tome en cuenta un ginecólogo-oncólogo, ya que en el caso de estas tumoraciones, el paso a seguir es extremadamente importante de que se haga como debe de ser. Me refiero a la cirugía para estadiaje y de diagnóstico. Si no se realiza bien, pues el pronóstico del paciente se ve severamente afectado. Así que es muy importante incluir la experiencia de un ginecólogo-oncólogo acá, especialmente cuando se sospechan este tipo de tumoras. Vía de diseminación, hematógena linfática principalmente, y la teoría transcelómica, aparentemente se cree que también algunas células del peritoneo, recuerden que las células epitelios celómicos son las que forman el peritoneo, que también pudieran degenerarse y empezar crecimientos cancerígenos directamente a partir del tejido peritoneal. Bueno, la estadificación es similar a lo que vimos anteriormente. Usualmente dos pilares de estratificación, el que siempre va a estar, que es el TNM, tumor, linfoides y metástasis.
y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia o la FIGO, como el uso de los estadios son similares. Es una posibilidad no solamente de tú poder determinar el pronóstico del paciente, sino también cuál va a ser la vía terapéutica que vas a poder utilizar. Esa es la idea principal, no de este estadio, sino de la mayoría de los estadios en general. No voy a entrar en detalle en términos de aprenderlos específicamente cada uno de los estadios. Como pueden ver, es similar a lo que habíamos visto en términos de la forma en que está organizado, no las definiciones, con respecto al cáncer cervical. Evidentemente se va a tomar en cuenta no solamente la localización, si hay ascitis, si está confinado a un ovario, si aparece en ambos ovarios. Ese tipo de determinaciones van a ser muy importantes. Si hay invasión tubárica, si alcanza el útero, ese tipo de, si se acerca al colon, ese tipo de, sin duda alguna, de consideraciones, pues van a ir sumando a los estadiajes. Y ya bueno, pues el estadio 4 ya pues aquí nos estamos refiriendo a metástasis a distancia. El tratamiento, como pueden ver, varía mucho dependiendo de cuál es el estadio. Son cirugías bastante importantes las que estamos hablando aquí. Histerectomía total abdominal con salpingoforectomía. Se puede tomar parte del aumento. Se puede tomar una citología peritoneal. Hay que hacer linfadenectomía en algunos casos. A veces posterior a la cirugía hay que usar quimioterapia. O sea que hay extremadamente, hay algunas cirugías que no es la meta quitar el tumor, sino reducción, disminuir la masa del mismo, y como quiera se va a utilizar la quimioterapia arriba de esa. O sea que es una combinación y evidentemente van a estar totalmente regidos por lo que es el estadiaje. Tomar en cuenta eso de la cirugía citorreductora, pues la idea es solo disminuir el tamaño de la masa y luego pues poner al paciente quimioterapia y radioterapia. Eso usualmente se utiliza ya pacientes que se encuentran en un nivel avanzado de estadiaje. Y como decía anteriormente, pues pudiera hacerse una revisión posterior a ver si ha habido alguna reducción del tamaño del tumor. Y bueno, pues si pudiera haber mejorado su condición y bueno, pues la realización de una cirugía en caso de que pudiera ser efectiva. La citorreducción se clasifica en subóptima, óptima y mínima. La subóptima es cuando el tumor residual, lo que queda, es de más de 2 centímetros. La óptima es cuando el tumor residual o lo que queda es de 2 a 0.5 centímetros. Y la mínima es cuando el tumor residual, bueno, que quede solo un poquito menos de 0.5 centímetros. La quimioterapia, como ya vieron, no está indicada en los estadios iniciales. Usualmente se puede aplicar en factores pronósticos desfavorables y en la enfermedad avanzada se puede utilizar la quimioterapia, que generalmente puede combinar varios de los medicamentos que aquí ven. Recuérdense de la ciclofosfamida y su asociación con la cistitis hemorrágica. Todos estos medicamentos van a tener una serie de efectos secundarios a tomar en cuenta, pero evidentemente, especialmente ya en pacientes que tienen, bueno, pues estadios más avanzados, tal vez que no tengan la opción quirúrgica inicial, pues esta va a ser nuestra vía de tratamiento. La tasa de supervivencia para 5 años, evidentemente, como pueden ver, empeora bastante a medida de que tu estadio avanza. En un estadio 1A, la supervivencia en 5 años, que han sido bien estadificadas de manera inicial, 89.6%, de que un estadio 4 solo tuvo una supervivencia en 5 años de 18.6%. Bien, chicos, esto es todo por este video. Un tema bastante interesante sobre el cáncer de ovario. Importante porque nos hace abrir los ojos
sobre una enfermedad que es silenciosa y bastante mortal. Así que nos vamos a estar viendo en otro video más del módulo reproductivo. Bye bye.